Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Guarda tu corazón. Alrededor de nuestra vida hay índices alrededor de nuestra vida con los cuales que podamos sopesar el futuro en cada sector. El tiempo puede ser previsto por el pronóstico, la tendencia económica, por el índice de las acciones o por el de precios. Pero en la vida, los caminos del cielo son inescrutables. El futuro de nuestra vida es difícil de ser predicho por ningún método ni por ninguna manera, pero los psicólogos alegan que el futuro de nuestra vida puede ser pronosticado. Opinan teniendo como base nuestro corazón, el cual determina nuestras acciones, las cuales hacen nuestras costumbres, por lo que si ven el estado actual del corazón, el futuro de nuestra vida puede ser previsto. Por ejemplo, el que tiene tendencia de corazón deprimido en su vida cotidiana se da en cuerpo y alma a las cosas depresivas que se trae su futuro deprimente. En contraste, el que es gozoso y positivo siempre piensa en cosas buenas, se trae la vida alegre y feliz. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al llenar nuestro corazón de la palabra de gracia manifestada en las Sagradas Escrituras, nuestro futuro será lleno de sueños brillantes y esperanzadores. La inquietud y el temor de la vida no lo podemos negar si somos descendientes de Adán caída. Cualquier hombre moderno vive en medio de una inquietud que otros no conocen. Ni en el corazón del esposo ni de la esposa no puede así dejar arrojar la inquietud. El escritor inglés Shakespeare dijo, el enemigo de la vida son las preocupaciones e inquietud, las cuales nos hacen enfermar el cuerpo e impiden que disfrutemos de una vida feliz. Alexis Carrel, quien obtuvo el Premio Nobel de Medicina, dijo, el que no sabe de la manera de luchar contra la ansiedad muere temprano. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pero el que cree en Dios puede vencer a la inquietud y a la preocupación. Los psicólogos estudiaron sobre la inquietud y la fe, y dieron resultado de que los que creen en Dios sufren menos por inquietudes y preocupaciones que los que no creen. En Proverbios 3:5 está escrito, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Después de la caída de Adán, el hombre cuya relación con Dios se ha cortado vive decepcionado en medio de preocupaciones, ansiedades, inquietudes y terrores. Por lo que para que sean quitados inquietudes y temores originales, debemos poner nuestra esperanza en Dios. Sin Dios no puede tener una paz eterna, permanente.
Dios es fuente original de nuestra paz. En Salmos 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El hombre es débil, pero Dios es grande. Gauguin, el pintor francés famoso, expresó de manera interesante sobre el hombre débil. Había una vez que él trabajó como evangelista en las minas. En esa época todos los mineros, así la mayoría de los mineros, era pobre, tenía mucha hambre. Y un minero hizo una camiseta con una tela que envolvía, que había sido usada para envolver un artículo. Un día vio un minero que se vestía de una camiseta hecha de una tela que había sido usada para envolver un artículo, en la cual estaba escrito lo siguiente: frágil, cuidado. Así él, leyendo y viéndolo, en ese momento llegó a tener un gran entendimiento que el hombre es fácil de ser frágil. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, nos preguntamos, el hombre por sí mismo es débil, pero delante de Dios puede ser fuerte. Pero también puede mover montes dependiendo de qué se llena ese corazón. Si el corazón pierde el balance y se pone decepcionado en inquietud, la vida se vuelve trágica. Debemos sostener nuestro corazón con la llenura del Espíritu Santo por la palabra y la oración. El centro del corazón, si está ocupado por Dios, si está lleno de la palabra y del Espíritu Santo, el hombre se vuelve fuerte. Pero y el centro de su corazón está vacío, está en desorden, si se pierde, así se va a volver muy frágil, muy débil. En Mateo 6, del 30 al 32, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. En Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo en la montaña de oración
Cuando prediqué, tenía así, estaba así preparando los papeles para predicar, pero por el viento todo así se fueron esparcidos todos mis papeles, pero una anciana así corrió y recogió todos los papeles y lo trajo en mi mesa. Yo cuando siempre que me ministraba, siempre las ancianas me ayudaban, y esta vez has envejecido también, la anciana siempre me ayuda y me emocionó y tocó mi corazón muy grandemente. Sí, así teniendo a esa persona que nos ama, así nosotros podemos podemos estar así ser sostenidos y vamos a sentir muy asegurados. 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Nosotros somos vasos de barro. Y este vaso de barro mismo no tiene valor, ni poder, ni habilidad tiene. Pero dentro de ese vaso de barro contiene el gran tesoro. En este vaso, que no vale mucho, tiene tesoro, pero si lo tratara mal también tendrá gran pérdida. Nosotros teniendo a Jesús como nuestro Salvador, si así soportamos, aguantamos, nadie nos puede menospreciar, porque tenemos este tesoro en nuestro corazón, este tesoro que es Jesús. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús murió y resucitó, entonces nadie puede vencer al poder de Jesús. Entonces, teniendo a este Jesús en nuestro corazón, la vida de Jesús es nuestra. Entonces, teniendo a Jesús como nuestro Salvador, nunca seremos perdidos, nunca atribulados en todo, mas no angustiados, apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Jesús, quien murió y resucitó, está en nuestro interior, entonces nada, ni la muerte nos puede mover, sino seremos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Esta obra de vida se manifiesta en nosotros a través de Jesús. Jesús por vosotros, por ustedes, fue crucificado y murió, y esa sangre preciosa ha lavado, ha perdonado eternamente todos nuestros pecados por eternidad. El pecado nos puede arrojar al infierno. Nuestro Jesús fue molido en la cruz. En conclusión, el poder de sanidad está en medio de esa cruz y no nos puede destruir fácilmente.
esos días estoy recibiendo así cartas muy interesantes. Hay un hermano de una hermana, esposo de una hermana de nuestra iglesia, tuvo cáncer que fue esparcido el cáncer por todo su cuerpo, que dudaba sobrevivir. Entonces, la esposa, la hermana, le así convenció que viniera a la iglesia y teniendo la fecha de ser operado, que siempre venía a la iglesia en la noche, en el día, y yo así oré con la imposición de manos, pero así yo me sentí que yo era débil, pero Dios me va a usar y a través de mis manos que le va a bendecir. Entonces yo oré por él y después de haber recibido esta oración, él fue al hospital y iba a ser operado y tomó la foto de rayo X, que el cáncer casi todo fue desaparecido. Y el hospital, los médicos decían que me parece que se ha roto la máquina. Entonces arregló la máquina y de nuevo tomó la foto al rayo X, que sí, el cáncer ya todo casi fue desaparecido. Antes así estaba todo esparcido. Entonces yo le decían que los médicos decían que aunque le operaran, no tendrá posibilidad de que usted sobreviviera. Pero usted ahora como quiera usted. Está bien si no lo quiere, la operación. Si quiere operar, también puede ser operado, porque es muy poco el cáncer. Y me escribió una vez más que yo necesito así esa oración de imposición de manos. Una vez más, aunque no es una cosa grande, pero podemos comprobar que Dios vive. Eso entonces se hace una gran bendición. En ese vaso de barro está Dios. Y en ese vaso de barro entra el cáncer, el cual intenta matar, pero también igualmente está el tesoro que es Jesús, entonces no nos puede matar. Nos santifica. Por su llaga fuimos sanados. Se hizo maldición para que nosotros seamos libertados de la maldición de la muerte, y Él murió y resucitó y nos dio la esperanza de tener vida eterna. Y este Jesús que murió y resucitó está en nuestros vasos de barro. Está en ustedes. Si ustedes se levantan con Él, entonces este vaso de barro se convertirá en vaso de oro.
Yo por ti, Jesús, yo tengo el perdón, la justicia, y por eso te doy gracias. Bueno, así es, no temas. Señor, ese vaso de barro, por tu llaga fui yo sanado. Entonces confío en ti. El Señor dice, no temas, porque en lugar tuyo yo tomé tu enfermedad. Señor, tú estás conmigo. Puedo vencer a todas las dificultades. Sí, el Señor dice, puedo calmar la tempestad, entonces tú vas conmigo. Así el Señor dirá. Ustedes deben saber qué estados, qué condición tienen ustedes a través de Jesús. Sabiendo, conociéndolo, les van a seguir la gracia de vida. Dios quiere que nosotros vivamos venciendo al temor. El escritor alemán Jean Paul dijo una frase interesante sobre el temor. Los tímidos tienen miedo antes del peligro. Los cobardes durante el mismo. Los valientes después. Los tímidos se preocupan antes del peligro y corren de un lado para otro en total confusión. Los cobardes quedan oprimidos totalmente enfrente del peligro. Los valientes llegan a reconocer la situación después. Pero Dios no quiere que temamos, porque Dios nos escogió como sus hijos, llamándonos, y nos prometió que nunca nos abandonaría. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No debemos olvidar que somos hijos de Dios. En Isaías 43, del 1 al 2, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mío eres tú. Dios nos dice que nosotros somos suyos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Como Dios está contigo, no es necesario temer por nada de la situación, porque Dios está juntos. No temas, yo soy tu Dios, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios castigará a los enemigos. Dios castigará a los enemigos. Gusano de Jacob, Dios te va a poner por ti trillo lleno de dientes. En Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Si nosotros meditamos en ellas, el temor se apartará de nosotros. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros, creyendo en el Señor, podemos vencer al mundo. Si su corazón no tiene paz, si no está lleno de preocupaciones, temor, es una persona infeliz. Si Dios mora en nuestro corazón, lleva la vida en la que siempre es gozoso, ora sin cesar y da gracias en todo, y con una firme decisión se enfrenta contra los demonios, que es grupo de Satanás, para que no nos conquisten viviendo juntos con Dios. Esto es tener la vida feliz verdaderamente. Al despertar, al acostarnos, cuando nos acercan ansiedades, incertidumbre, inquietudes, debemos echar a los demonios. Nosotros tratamos muy bien a los demonios porque los pastores no lo enseñan rotundamente en las iglesias que debemos echar a los demonios. Siempre debemos echar a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, fuera en el nombre de Jesús. Frecuentemente yo, antes de acostarme, por 10 o 20 minutos, echo a Satanás. Si tengo pesadillas así, entonces si me despierto, entonces en ese momento que me despierto por una pesadilla, yo echo a demonios, a los espíritus inmundos. Porque el Señor nos dice, en mi nombre echarás a demonios. Así entonces siempre debemos vivir echando a los demonios. En Salmos 91, del 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios nos dice como la gallina cuida de sus pollitos. Dios quiere cuidarnos. Sabemos muy bien cómo la gallina cuida de sus pollitos. A pesar de lluvia, relámpagos, truenos, llama a sus polluelos, los ponen debajo de sus alas para proteger. Dios también dice que nos va a poner debajo de sus alas por toda nuestra vida. En Isaías 46, del 3 al 4, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El Señor nos quiere soportar, nos quiere llevar, nos quiere guardar. Entonces, si una vez que hemos creído en Dios, no debemos temer. En Salmos 91, del 4 al 6,
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces nuestro corazón está firme. No es Dios de otros, sino va a ser mi Dios. Es fácil pensar imprecisamente en cómo Dios, quien creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, va a tener interés en esta vida como la mía. Pero Dios dice que soy tu Dios. Pensando en esta relación tan especial entre yo y Dios, es muy emocionante y no es necesario temer de nada. Y aún más leyendo la palabra de Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Sígame, por favor. Yo soy de Dios, yo soy suyo. Es una confesión grande de labios. Lo que creemos puede que sea desaparecido, que tengamos dudas. Entonces, lo que creemos lo debemos confesar con nuestros labios. Si ustedes sí guardan una vez las palabras de la Sagrada Escritura y si lo confiesa con sus labios, esa palabra misma se va a volverse muy fuerte. Dios dice hacia nosotros, tú eres mío. ¡Qué palabra cariñosa! Entonces no queden decepcionados en ninguna situación, sino piensen profundamente que Dios Todopoderoso es mi Dios. Si Dios está juntos con nosotros, no solamente el individuo, sino la nación misma se fortalece. En 2 Samuel 5:10 es escrito, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Como Dios estaba con él, David había sido prosperado en todo. Así como David, ustedes si también está con Dios, no va a ser cola sino cabeza. No va a ser prestado, sino va a prestar. El Señor de prosperidad está con ustedes, entonces en todo va a ser prosperado. Si Dios está con nosotros, y esta prosperidad, esta bendición, este espíritu de prosperidad está con nosotros. Por eso hemos bendecidos en gran manera. Como Dios estaba con él, David pudo conquistar los países periféricos y pudo engrandecer su nación más y más. Debemos saber que Dios es soberano de todas las naciones y toda la historia. Dios establece reyes y los quita. Por lo que por mucho que sea débil el país, si Dios está junto con él, nunca perecerá. Y nuestro país, Corea, si
como tenemos a Jesús como nuestro Señor, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra defensa está Dios, aunque Kim Jong-un nos amenaza con armas nucleares, no es necesario temer de nada, porque Dios está con nosotros. No debemos olvidar que Dios está con nosotros. Si vemos en Génesis capítulo 1, dice que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas que están en ella. Pero el mundo que creó Dios, no solamente existe el mundo visible, sino también el invisible. En los cielos hay cielo visible e invisible. El tercer cielo no se ve a nuestros ojos. Es el mundo espiritual, donde fue el apóstol Pablo quien dijo que escuchó palabras inescrutables. Por otra parte, hay un cielo visible. Entre todas las cosas que creó Dios existe la expansión, la cual es el cielo visible. Cuando Dios dijo que se fuera la expansión, separándose las aguas debajo del cielo y las de arriba, se hizo el cielo claro donde ilumina el sol, el cielo que vemos nosotros. Pero en la Biblia dice que existe el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2, en lo cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu malo que se rebela contra Dios. El diablo toma la potestad del aire que está entre la tierra y el trono de Dios. Adán y Eva fueron engañados por el diablo, pecaron y fueron esclavos del diablo, el cual tomó la potestad del aire y está obrando detrás de la persona y está creando numerosas tragedias en esta tierra. Por lo que el príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, es el poder detrás que hace tragedias en este mundo. El diablo, bajo su potestad, tiene numerosos ángeles caídos, los cuales hacen obras que los hombres del mundo se rebelen contra Dios, y además está trabajando activamente para destruir a nosotros los creyentes. Por lo que debemos saber que este diablo invisible como poder de fondo está trabajando y debemos saberlo claramente para resistir a él. Hermanos, lo que hace el diablo es manipular a la gente para que peque. Utilizando de la serpiente, metió la codicia en el corazón de Eva. No la forzó, no forzándola le hizo comer del árbol, sino de manera suave y amable le mintió y la tentó con mentiras y echó la codicia en el corazón de Eva para que ella misma extendiera la mano para recoger del árbol. Cuando Caín mató a Abel, también el diablo estaba en el fondo, trabajando detrás, metió la envidia en su corazón. Nosotros meramente pensamos que el hermano mayor mató a su hermano, pero la Biblia dice claramente que el diablo es ese poder del fondo. En 1 Juan 3:12, no como Caín, y que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Por lo que en este acontecimiento también detrás había impulso del diablo. Hoy en día muchos consideran el odio y la envidia como cosas livianas, pero ¿de dónde sale el recurso del odio? Sea grande o pequeño, el origen de ese odio está en el diablo, viene del diablo. Y el diablo trabaja detrás para que se enfermen, hermanos. Hay muchos cuyo cuerpo está enfermo y está sufriendo, y además la enfermedad del corazón mental es muy dolorosa. Pero detrás de estas enfermedades también hay espíritus inmundos. Si vemos el ministerio de Jesús, echando a muchos espíritus inmundos, sanó a muchas enfermedades, enfermos. Echando a espíritus inmundos, los mudos pudieron hablar, los ciegos llegaron a recobrar la vista. En Mateo 9:35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó toda enfermedad, no solamente una y dos, sanó todas enfermedades, toda enfermedad y toda debilidad, toda dolencia. Por lo que si ustedes han creído en Jesús y son salvos, también deben saber que deben ser sanados de enfermedad. Donde está Jesús no puede haber enfermedad. Jesús, quien es mismo ayer, hoy y para siempre, está en medio de nosotros como Espíritu Santo, está sanándonos ahora también. Ahora lo que está sufriendo por una enfermedad es ilegal. Como ya hace 2000 años Jesús liquidó todas las enfermedades, no tienen ninguna razón de padecerse de enfermedades. Cuando el diablo quiere cubrirles con enfermedad, deben exponer la evidencia al diablo con la palabra de Dios. Mira, el diablo, por su llaga, fui sanado. Por la llaga de Jesús fui sanado. Aunque se derrumbe el cielo y esta tierra, ninguna palabra de Dios no se cambia. En el nombre de Jesús Nazareno, fuera. No voy a retroceder, retrocedes tú, el diablo. De esta manera se enfrenta rotundamente al diablo, el diablo se huirá de ustedes. Y también, si el diablo obra, viene la maldición a la vida. Cuando yo recién planté la iglesia, había una pareja una familia refugiada de guerra y estaba viviendo con 10 niños. Solamente tenía el control de algodón y el esposo era alcohólico, siempre estaba borracho y ella sufría enfermedad de corazón y del estómago. Yo le decía, yo le evangelizaba, ay, creyendo en Jesús, vamos al cielo, vamos al paraíso, al reino de los cielos. El reino de los cielos, solamente tú vas. Ay, usted, es que escúchenme, que si no cree en Jesús, es que irá al infierno. Entonces ella me miró feroz y penetrante y me dijo, ¿qué dices qué? ¿Al infierno? ¿Dónde hay este infierno más peor que esto? Si es tan bueno el reino de los cielos, dame alguna migaja del reino de los cielos. Mi esposo está borracho por 10 años. Mis hijos son limpiabotas y ladrones. ¿Dónde puede haber el infierno peor que este?
Nuestro hogar es el mismo infierno. Yo vuelto a casa, empecé a leer de nuevo la Biblia. De manera sorprendente que Dios era bueno. Teniendo a ese Dios bueno, el que vive con la conciencia de pobreza, maldición y carencia, conoce a Dios de manera equivocada. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que seamos prosperados en todo, que tengamos salud y así como prospera nuestra alma. Si obra el diablo en el fondo, se viene la muerte. Pero si Jesús obra, la muerte se cambia en la vida. Cuando yo estaba presidiendo una conferencia en América del Sur, yo experimenté de una cosa muy maravillosa. Había una mujer que estaba embarazada, pero su hijo estaba muerto. El médico dice, no late y debe ser operada así cuanto antes. Pero la madre vino a la conferencia que yo estaba presidiendo y entonces por fe ella puso su mano, colocó su mano en su vientre y de repente el bebé se vivificó y empezó a patear el vientre de la madre. Él así se resucitó de la muerte y cómo emocionante fue. Sin cesar yo lloraba y di muchas gracias a Dios. Porque Dios le dio vida a este bebé muerto. El poder de la sangre preciosa y el poder de Cristo venció. Por lo que si Jesús viene, en lugar de la muerte, se realiza la obra de vida. Por lo que debemos resistir al diablo que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿cómo vamos a resistir al diablo? Debemos seguir la manera de Jesús. Jesús, quien es antepasado de la nueva humanidad, venció a la tentación del diablo de manera maravillosa. Después de haber ayunado por 40 días y cuando tenía hambre, el diablo le tentó a Jesús diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, con la palabra de Dios rechazó la tentación del diablo. Al siguiente, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así le tentó. En esa vez también Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con la palabra de Dios rechazó la tentación del diablo. Al siguiente, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así con la palabra de Dios
rechazó la tentación del diablo. De esta manera nosotros también estamos expuestos a la tentación del diablo con los ojos de la carne, de los ojos de la vanagloria del mundo. Nos está tentando por un pequeño agujero se entra el viento muy feroz. Hay un dicho, si nosotros permitiéramos alguna tentación muy pequeña, aunque sea muy pequeña del diablo, pero el viento del diablo entra y destruye nuestra vida. ¿Qué debemos hacer entonces para asistir al diablo? Jesús rechazó la tentación del diablo con la palabra de Dios. Nosotros también con ella debemos rechazar la tentación del diablo. Cuando somos tentados por el diablo, debemos poner la regia de la palabra, la pared de la palabra. Estudiar por la palabra con la palabra. Si lo entendemos, si nos armamos de la palabra, el diablo no nos puede entrar. En Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, firme en la palabra de Dios. Si nos armamos de la palabra de Dios con la espada de la palabra, cuando viene el diablo, podemos resistir al diablo. Hace días un hermano me escribió que él tuvo inflamación vertebral espástica pero es incurable. Entonces por 20 años él así se sobrevivía por un sedante nomás. Él así tenía ese dolor tan severo que quería cortar sus huesos. Pero él aguantó. Y por casualidad en la internet escuchó mi sermón que se hizo hace 50 años. El sermón fue sobre la fe humana y la divina. Después de haberlo escuchado, de repente se produjo una fe maravillosa que no se puede describir en el corazón. Y no dudando nada, oró inmediatamente con fervor y él durmió. Y al día siguiente, a la mañana, descubrió que se había desaparecido todo el dolor. Y me escribió que arrojó su sedante y me escribió que ella puede vivir sin sedante, que lo tomaba por 20 años y él era hombre de negocio que viviría por Dios, que se cambió la meta de su vida y así me dio su testimonio. Así, hermanos, en la palabra de Dios hay ese poder maravilloso. Teniendo fe, si resistimos a la enfermedad, con la palabra de Dios se huyen enfermedades y obtenemos salud y fuerza en el espíritu y en el cuerpo. Y para resistir al diablo, nosotros mismos debemos ser fuertes. Para ser fuertes espiritualmente debemos esforzarnos para orar. Diríamos que la palabra de Dios es arma de ataque y el arma para defensa es no retroceder. Por mucho que nos amenazara el diablo, no retrocediendo, permanecer pacientemente es el arma de defensa. Cuando oramos, el diablo nos impide, dándonos en nuestro corazón dudas y frustraciones, pero no quedando frustrados, debemos orar hasta el fin para tener la respuesta. Una hermana tuvo cáncer de mama, y se expandió a otra parte, y yo oré por ella, pero no se mejoraba y estaba muy frustrada. Yo le dije que no quede frustrada.
sino que aguante hasta entrar el ataúd, así yo se lo dije. Y oró por un año, por 2 años, y al tercer día se sanó completamente. Entonces, ni frustrado, ni abandonado, sino debemos orar hasta el final, resistiendo al diablo. Y hermanos, también ustedes deben orar por otros. Si usted ora por ellos, por otro, usted se hace fondo, se hace así como el poder grande del fondo. Ustedes si tienen a alguien que está orando por usted, ¿no? Yo pienso que hay muchos que están orando por mí. Yo tengo ese poder PEC, ese poder de fondo, de detrás. Sus oraciones, sus intercesiones son poderes de detrás del fondo que me hacen trabajar. Jesús dijo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, interceden unos por otros, no es broma. Entre hermanos, entre padres e hijos, entre amigos, aunque estén lejos físicamente, el cuerpo no le puede seguir, pero la oración invisible puede seguir. Por último, para resistir al diablo debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, estando junto con nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo cuales son orar hablando lenguas. Hermanos, oración en lenguas es muy importante. Voy al extranjero para presidir una conferencia. No sé bien del estado de ese país a donde voy, ni qué va a ocurrir ahí. No sé qué pedir. Pero el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles, los cuales son lenguas. Si oro fervientemente hablando lenguas, aun en la circunstancia que no conozco, el Espíritu Santo conoce de antemano y me ayuda a que pueda superar todas las dificultades para presidir con éxito la conferencia. Hermanos, digan amén si creen que el Espíritu Santo está con nosotros. Él también siempre nos ayuda como el poder del fondo, de detrás. En el mundo donde vivimos no solamente existe el visible, sino también el invisible. Aunque el diablo es invisible, él es el poder del fondo que genera tragedias en este mundo. Pero si resistimos al diablo con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la oración, de la palabra, podremos ser prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera el alma. Hermanos que aquí han venido hoy, resistan al diablo y lleven la vida victoriosa juntamente con el Espíritu Santo. ¡Aleluya!